consiste la vanguardia? De acuerdo con el libro Una pequeña historia de la fotografía de Walter Benjamin, nos dice que la vanguardia consiste en un movimiento artístico y cultural que busca romper con las tradiciones establecidas y explorar nuevas formas de expresión. Se caracteriza por su innovación, expresión y rechazo a las normas establecidas. La vanguardia busca cuestionar los límites del arte y la sociedad. La, la vanguardia iniciaría a finales del siglo XIX y se desarrollaría principalmente en la década del siglo XX. ¿Por qué la vanguardia no sería un movimiento uniforme ni homogéneo? Lo que pasa es que la vanguardia en sí es un conjunto de movimientos. O sea, las vanguardias en donde están muchos de los ismos, o sea, en el arte en general, porque la vanguardia no es propia solo de la fotografía, ¿no? Entonces ahí tienes pues el dadaísmo, el impresionismo, el, el cubismo. Entonces dentro de estas vanguardias, el surrealismo obviamente se pliega también en la fotografía. Entonces, y tiene su apogeo, como tú bien dices, en realidad a principios del siglo XX es cuando ya va tomando forma, ¿no? Entonces, dentro de las vanguardias, ¿no? Surge un montón de estos grupos, entre ellos en la fotografía, el grupo, por ejemplo, del que hablábamos, ¿no? Del surrealismo, dadaísmo, en fin, que son más propias de la fotografía, el constructivismo ruso, ¿no? Entonces, en realidad las vanguardias, como todo tipo de estos movimientos, sobre todo en esos años en donde sé que empezaban a querer un poco romper esquemas, un poco para salir de la tutela estricta de la academia, de las escuelas clásicas de Bellas Artes y de quienes tenían específicamente la última palabra de dictaminar qué cosa era considerado arte y qué no. Entonces, era un poco lo que buscan, era romper con estas reglas establecidas por este grupo que ellos consideraban un poco elitista o burgués, que iban a decidir, bueno, esto es arte, esto no. Entonces, este conjunto de movimientos, como te digo, de que muchos terminan en ismo, estos movimientos, se consolidan con este nombre de las vanguardias, ¿no? Porque justamente tienen una mentalidad que mira a futuro, ¿no? De ahí la palabra vanguardista, ¿no? O sea, en la moda también se dan las vanguardias, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que eso es lo que la hace no ser lo que tú preguntabas, ¿no? No necesariamente algo totalmente uniforme, recto. Tiene varias aristas, exacto, tiene varias aristas. Okay. El libro Una pequeña historia de la fotografía de Walter Benjamin nos indicaría que este movimiento artístico y cultural buscaría romper con las tradiciones establecidas y explotar nuevas formas de expresión, como ya mencionó, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta toma de búsqueda de rupturas? Y esta búsqueda de rupturas, ¿por qué la vanguardia buscaría romper esas estructuras ya fijas y tradicionales, y por qué busca una forma expresiva de hacerlos? Yo no soy una experta en arte, más que nada, pero sí he leído bastante y por lo que yo entiendo, yo creo que lo que busca, ¿por qué romper las reglas? Porque siempre el ser humano busca de alguna manera también, cuando aparecen tecnologías nuevas y cuando aparecen nuevas formas de expresarse, el ser humano siempre busca, un grupo siempre busca proteger lo que ya está, porque siempre hay una gran parte del ser humano que tiene miedo a lo nuevo, pero también hay otra gran mitad del ser humano que está siempre en búsqueda de lo nuevo para buscar, para que le den un espacio a él. Cuando no encontró un espacio dentro de un determinado grupo, se pliega a estas cosas nuevas para encontrar su propio espacio. Entonces, las vanguardias, y eso pasa también ahora, son muy positivas, porque le abren la puerta
para que digamos, las reglas de lo que ya está establecido no se queden tan cerradas. Es como el ser humano que es open mind. O sea, una persona que es un poco abierta de mente, pero que investiga, va a aceptar otras formas de pensar, otras religiones, otras ideologías. Lo mismo pasa con el arte y con la fotografía. Pero no era fácil, entonces a veces había que hacerlo de manera contundente, como las vanguardias. Ahora, eso es bien positivo, aunque tiene su lado que se puede malinterpretar y dar pie a que cualquier cosa también pueda ser arte. Y eso es lo que muchas veces ha confundido a las corrientes más nuevas de hoy día, porque dicen, no, en la antigüedad, no sé, Michel Duchamp, ¿no?, del movimiento dadaísta, puso su urinario y eso es una obra de arte. Habría que leer bastante más sobre por qué Daniel Duchamp puso este urinario para que sea considerado como una obra de arte. En realidad lo que estaba haciendo Marcel Duchamp era una especie de burlándote de esta burguesía. Él sabía que el urinario no tenía un valor per se como artístico, porque cuando se pierde la perspectiva de eso y no se considera la destreza que tiene que desarrollar un artista mezclada con la creatividad y el dominio de la técnica, ahí ya tienes disparates como que pegar una cáscara de plátano en una pared es una obra de arte. Ahora veremos unos pequeños contextos históricos. La trama se sitúa durante la crisis financiera de los Estados Unidos, que es famosa por ser el crack del 29. En este contexto, California se convierte en un destino clave para la migración de numerosas personas, principalmente trabajadores agrícolas que buscan oportunidades de empleo. La vanguardia fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló a principios del siglo XX, aproximadamente entre dos guerras mundiales. Este periodo estuvo marcado por una serie de cambios profundos en la sociedad, la política y la tecnología, que influyeron en la forma en que los artistas se acercaban a sus obras. Histórico, nos dice que la vanguardia, bueno, como ya lo mencioné, se estaría desarrollando en el siglo XX. Aproximadamente afrontaría dos guerras mundiales y gracias a ello este periodo estuvo marcado por una serie de cambios profundos en la sociedad. La pregunta sería, ¿qué otros contextos históricos ocurrirían dentro de la vanguardia? Bueno, yo creo que hay varios, bueno, no ahorita no tengo en la cabeza contextos históricos gravitacionales. Creo que definitivamente los años, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, sí marca una época, sobre todo en las vanguardias europeas, que tuvieron otro nombre, no me acuerdo, bueno, se dan varias vanguardias también ahí, pero yo creo que el hecho de que venían tiempos nuevos en donde se buscaban nuevas formas de expresión es un contexto, se da en algunos contextos históricos. Concretamente yo creo que la vanguardia más representativa dentro de una coyuntura histórica específica es el constructivismo ruso, definitivamente, porque se da en un contexto específico que fue la revolución bolchevique y que se vale de estas herramientas, de estos artistas, para que contribuyan con la causa. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ese es el que se me vendría a la cabeza, ¿no? Entonces, con respecto a sus características, podemos decir que desarrolla imágenes insólitas, absurdas, irónicas y abstractas. Ellos utilizaban angulaciones inusuales como los picados, contrapicados. También desarrollan géneros como el retrato, el desnudo, el paisaje urbano y el bodegón. Podemos mencionar que se opone al academicismo, al pictorialismo y el realismo documentalista. Además, desarrollan técnicas inusuales y experimentales productos de errores. En el laboratorio, como la solidización, junto con ella desarrollan imágenes abstractas sin cámaras llamadas fotogramas o radiogramas. Trabajan en fotomontaje y los ready-made. El surrealismo fue un movimiento artístico y estético que surgió en Francia en la década de 1920. Se abrió paso con el manifiesto de André Breton.
Es por ello que los escritores surrealistas buscan expresar la realidad mediante la escritura automática, evidenciando las correcciones de la razón. También empleaban las imágenes para expresar emociones. Se considera como ascendente de este movimiento al dadaísmo, debido a que se oponía a la razón positivista y a las convenciones literarias de la burguesía. Cabe recalcar que este movimiento gozó de una amplia popularidad durante décadas y tuvo vertientes literarias, cinematográficas y en las artes plásticas. El constructivismo fue un influyente movimiento artístico y cultural que se desarrolló principalmente en Rusia en las primeras décadas del siglo XX, especialmente después de la Revolución de Octubre de 1917. Esta corriente se caracterizó por su énfasis en la utilidad práctica y la funcionalidad en el arte y el diseño. Los artistas colectivistas creían que la integración del arte era en una vida cotidiana. Se utilizaban formas geométricas simples y colores primarios y materiales industriales para crear obras de arte y objetos que sirvieran a propósitos sociales y políticos. Además, el constructivismo estaba fuertemente influenciado por las ideas del comunismo y buscaba transmitir mensajes políticos a través del arte, utilizando el arte como una herramienta para la educación y la propaganda. El dadaísmo fue un movimiento artístico literario de la vanguardia que surgió en Europa de la Primera Guerra Mundial, especialmente en Suiza y en otras ciudades como Berlín, París y Nueva York. El dadaísmo se caracterizó por su actitud de rebeldía y su rechazo total de las convenciones culturales y sociales de la época. El dadaísmo creía que la sociedad y la cultura habían colapsado en un caos absurdo y violento, y respondieron de manera radical a través de manifestaciones artísticas provocativas y destructivas. Crearon obras de arte que desafiaban las normas tradicionales de la belleza y la lógica. A menudo utilizaban el absurdo, la ironía y el humor negro para sacar las estructuras establecidas. Según la página Mundo Artis nos menciona que el arte abstracto es una corriente artística del siglo XX, que no tiene como objetivo presentar una realidad figurada, no intenta mostrar seres o cosas, únicamente presta atención a la forma, estructura y color, ya que busca suscitar emociones. Por lo tanto, lo opuesto a este tipo de arte que deja atrás la imitación de la realidad es el arte figurativo, pues por el contrario intenta representar imágenes totalmente reconocibles. Y como todas las corrientes artísticas, tuvo un origen, y en este caso se lo debemos al pintor ruso Vasily Kandinsky, que fue quien realizó obras pictorialistas de gran relevancia bajo el nombre de composición, una serie donde todas las obras se denominaron igual junto al número de orden en el que habían sido realizadas. Uno de los movimientos y corrientes vanguardistas más destacadas sería, como ya mencionó, el surrealismo, el constructivismo, el dadaísmo y el abstracto. ¿Cómo se caracterizarían cada una de ellas y cómo esas cuatro corrientes nos ayudarían a entender un poco más la vanguardia? Yo creo que cada artista dentro de su manejaba su propio estilo, ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de lo que habíamos estado hablando del movimiento dadaísta, el movimiento dadaísta surge en Europa, ¿no? A principios del siglo XX, no necesariamente de la mano de fotógrafos, ¿no? Me parece que uno de los precursores del dadaísmo fue Tristan Tzara, sí, y se van uniendo otros artistas, ¿no? Como Marcel Duchamp, etcétera, ¿no? Y en el caso de Man Ray, yo creo que él lo hace bastante fotográfico, ¿no? O sea, él juega con la imagen, con las solarizaciones, o por ejemplo, hay una foto muy linda de Man Ray que se llama como que es la mujer violín o algo así, que juega con esta especie de dibujo sobre los cuerpos, pero es bien fotográfico. Él no se aleja tanto de la fotografía, ¿no? Lo hace, como que yo diría, en mi opinión,
como que más real, ¿no? Pero otros, por ejemplo, que se pliegan más al surrealismo, ya entra más la parte onírica en ellos, ¿no? O sea, de repente el surrealismo es como una especie de consecuencia del dadaísmo, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, ¿no? O sea, además el surrealismo empieza más con la literatura, en realidad, ¿no? Las novelas surrealistas y la literatura fantástica. Entonces, dentro de manifestar también pienso yo, estos fotógrafos, un poco cómo poner visualmente esta especie de literatura fantástica. En la literatura fantástica no importa lo que pongas, porque tú imaginas, eso es la maravilla de leer. O sea, cuando uno lee, la imaginación es imparable, porque tú no lo estás viendo, tú te lo tienes que imaginar. Esa es la maravilla de la lectura, ¿no? Entonces, estas fotos es como que los Welsman, Roger o Jerry Welsman, no me acuerdo cómo era uno de ellos, otro que era también Herbert Bayer, ellos manifiestan esta cosa fantástica con fotos totalmente sacadas del imaginario, o sea, totalmente oníricas, ¿no? O sea, no sé, las manos con los ojos, que creo que eran de Welsman, no estoy segura, o también hay una que es una casa que tiene raíces. Ahora, imagínate el trabajo también artístico y la destreza, porque en esa época no había inteligencia artificial, ni Photoshop ni nada. O sea, era un trabajo bien minucioso de laboratorio, de collage por recorte, combinación de dos negativos, tapar uno para después poner el otro, y que en la parte donde no se había impreso el primer negativo dejabas hueco para que se imprese el segundo. Y te lo digo que yo lo he hecho. Cuando yo enseñaba fotografía en los 90, en Charles Chaplin, en una época que vivía acá, que enseñé, los chicos yo los hacía hacer esas cosas pajísimas en el laboratorio, pero era trabajoso, ¿no? Eso son montajes, ¿no? Montajes totalmente rayados y maravillosos, ¿no? Entonces yo creo que cada uno se pliega a la técnica que le resulte, donde se sienta más cómodo, ¿no? Después estaban también los rayogramas, en donde ya ni siquiera intervenía la cámara fotográfica, ¿no? Era jugar con la emulsión del papel, ¿no? Que era por contacto con elementos y hacer figuras, era más psicodélico, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno dentro de su rubro encontró la manera de manifestarse dentro de estas vanguardias, ¿no? O sea, porque todas eran vanguardias que no eran propias de la fotografía, ni el surrealismo, ni el dadaísmo, ni el mismo constructivismo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se juntarían y formarían, bueno, casi toda una vanguardia. Pero... O también utilizar la fotografía, pero digamos de una manera poco convencional. A mí, yo siempre, y lo mencioné con otro grupo la vez pasada, a mí me encantan, por ejemplo, los desnudos de Bill Brandt, ¿no? Ese manejo súper contrastado de prácticamente quitarle todos los grises a la foto en blanco y negro y tomar fotos con gran angulares. O sea, técnicamente tú dirías, bueno, ¿cómo voy a acercarme y tomar un primer plano de un cuerpo con un gran angular? Porque lo voy a deformar, técnicamente lo voy a, ¿no? Las líneas no va a verse circulares. Ir hacia eso, ¿no? Bueno, en la actualidad ya con la ayuda de la tecnología ya se podríamos realizarlo con una mejor eficiencia, creo yo. Claro. Pero... que tiene su valor también, ¿no? No hay que ningunear a la tecnología ni decir, ay, bueno, eso ya no vale nada porque no es fotografía. No hay que caer en eso, porque manejar la inteligencia artificial, que es la nueva herramienta que trae ahora el Photoshop 2024, de manera creativa, la idea es de uno. Y tampoco es cuestión de que tengas el botón y se hace solito. Hay que saber el recorte, hay que hacerlo ver
estéticamente aceptable. Y eso requiere de práctica y técnica. Principales representantes de la vanguardia. Pasando a los autores, tenemos a Man Ray, fotógrafo surrealista y dadaísta. Su verdadero nombre era Emanuel Radninsky. Nació el 27 de agosto de 1890 en Filadelfia, Estados Unidos. Convirtió la fotografía en arte, ya que sus aportaciones nos llevan directamente a pensar que tras una imagen hay una idea detrás. Se hizo famoso por su fotografía de vanguardia y como autor de retratos. Man Ray no fue un documentalista, fue un creador, y como tal su legado nos hace reflexionar en torno a lo que debemos ver más allá de una imagen. Laszlo Moholy fue un influyente artista y diseñador húngaro, conocido por su trabajo en campos como la pintura, la fotografía, el diseño gráfico y la escultura. Nació en Hungría y estudió leyes en la Universidad de Budapest antes de servir al ejército durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, se mudó a Viena y luego a Berlín, donde se unió a la Bauhaus, una famosa escuela de arte, diseño y arquitectura que promovía la integración de las artes y de las artesanías. En la Bauhaus, Moholy se convirtió en un influyente profesor y director del taller de metales. Abogaba por la utilización de la tecnología moderna y la experimentación en el arte y el diseño. Su trabajo abarcó desde la fotografía experimental hasta la creación de obras de arte abstractas y esculturas cinemáticas. También fue un pionero en el uso de materiales industriales en la creación de un objeto de diseño en 1937. Emigró a los Estados Unidos debido a la amenaza del nazismo en Europa y fundó la New House en Chicago, que posteriormente se convertiría en la Institución de Diseño de Chicago. Continuó su trabajo como educador y artista en los Estados Unidos, influyendo en el desarrollo del diseño moderno en el país. Laszlo dejó un legado durante el mundo del arte y el diseño, y su enfoque en la relación entre el arte, la tecnología y la sociedad sigue siendo relevante en la actualidad. Sus obras y teorías siguen siendo estudiadas y apreciadas en el ámbito del arte y el diseño contemporáneo. Alexander Rodchenko fue un influyente artista y diseñador ruso, conocido por su destacada contribución en el arte constructivista y su trabajo en la veracidad de los medios, incluyendo la fotografía, el diseño gráfico y la pintura. Nació en San Petersburgo, Rusia, y estudió en la Escuela de Artes de Kansas antes de mudarse a Moscú en 1915. Rodchenko fue uno de los fundadores del movimiento constructivista ruso que se desarrolló en la década de 1920. El constructivismo abogaba por la integración del arte de la vida cotidiana y se encontraba en la utilización de formas geométricas simples, materiales industriales y la creación artística. Rodchenko creía en la utilización social del arte y el trabajo de una variedad de proyectos que iban desde la creación de carteles propagandistas hasta la experimentación con la fotografía. Como fotógrafo, Rodchenko fue un pionero de la fotografía la vanguardia y le atribuye la introducción de la fotografía de ángulos inusuales y abstracción en la composición fotográfica. Sus imágenes icónicas capturaron la vida urbana de Rusia y de la Revolución. También experimentaron con la abstracción y el fotomontaje. Además, en su trabajo en el arte de la fotografía, Rodchenko también se destacó en el diseño gráfico, la creación de carteles. Sus diseños eran impactantes, modernos y ya a menudo incluían tipografías usadas
y colores vibrantes. Alexander Rodchenko dejó un legado durante la historia del arte y el diseño y de enfoque en la función social del arte y la experimentación con los nuevos medios comunicativos, una influencia importante del arte contemporáneo y el diseño gráfico. Siguiendo con André Kersters, nació el 2 de julio de 1894 en Austria-Hungría, en una familia judía de clase media. Fue un fotógrafo emocional que sentía la calle y empatizaba con los sujetos que fotografiaba. Se desarrolló entre la corriente surrealista y la instantánea, gracias a su ingenio y el dominio de la experimentación técnica con cámaras pequeñas tipo Leica. Fue un moderador del estilo de la fotografía moderna, tierno, nostálgico, púdico. Kersters ha puesto de relieve nuevos caminos para la fotografía y el lindero poético del realismo, sin insistencia ni énfasis. Nunca hago un documento, sino que doy interpretación. Fue un pionero en la composición fotográfica del periodismo y el principal precursor de la idea de deambular con una cámara pequeña por la gran ciudad, como un flaneur. Obtuvo reconocimiento crítico por sus distorsiones de imágenes y el pionero de la fotografía poética del instante. Herbert Bayer fue un influyente artista, diseñador y arquitecto austriaco-estadounidense conocido por su importante contribución en el movimiento de la Bauhaus y su destacado trabajo en una veracidad de disciplinas creativas. En la Bauhaus, Bayer trabajó en diseño gráfico, tipografía y fotografía, especialmente conocido por su trabajo en diseño tipográfico, donde se desarrolló el tipo de letra geométrica llamada universal, que reflejaba los principios del diseño moderno. Siguiendo con Jerry Welsman, nació el 11 de junio de 1934 en Detroit. Es considerado como una de las personas que abrió camino en el mundo del fotomontaje y de la edición fotográfica. Gracias a que cuando todavía no existía ni el Photoshop ni ningún programa similar para editar fotografías, se dedicó a fusionar negativos para crear imágenes rompedoras. Es por ello que es conocido por sus fotomontajes, que son composiciones que combinan múltiples negativos, y no comenzó a relacionarse en la fotografía hasta en sus estudios secundarios. En sus comienzos fotográficos realizó fotografías de bodas hasta que obtuvo el título de Bachelor of Fine Arts en el Rutgers Institute of Technology, donde tuvo entre sus profesores Minor White. Después realizó estudios de Master of Fine Arts en fotografía en la Universidad de Indiana, teniendo como profesor a Henry Holmes Smith. En 1960 comenzó a impartir clases de fotografía en la Universidad de Florida. En 1967 realizó su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo que lo hizo reconocido en el ambiente artístico. ¿Por qué los principales representantes de esta corriente serían Laszlo Moholy y Alexander Rodchenko? Uh-huh. Bueno, yo no sabía que eran los principales, pero sí son súper importantes, ¿no? En el caso de Alexander Rodchenko, yo creo que por lo que hemos estado hablando, porque en el caso de Alexander Rodchenko, él impuso y puso a favor de una causa su dominio fotográfico y además combinado con, como te digo, con tipografía y con otras habilidades, ¿no? Y también porque era muy atrevido en sus ángulos, ¿no? Estas tomas contrapicadas o picadas y sus diagonales. Entonces eran fotos muy potentes. Rodchenko recurre mucho a la línea diagonal, si te fijas en sus fotos. Muchas de sus fotos tienen líneas muy marcadas, diagonales. La diagonal tiene un significado muy importante. O sea, una línea diagonal es una línea, para empezar, compositivamente hablando, es una línea, digamos que más masculina que femenina, ¿ya? Con esto no tiene nada que ver con el machismo ni nada, no se me vayan por ese lado. Me refiero a que es una línea menos suave. Las líneas en forma de S, por ejemplo, son más suaves, son más femeninas, ¿ya?
Y por otro lado, dependiendo del contexto de los otros elementos, la línea diagonal tiene contextos de dinamismo, en algunos casos inclusive de incomodidad, en algunos casos de peligro. Pero es una línea que de alguna manera te llama la atención. Y imagínate la coyuntura de ese momento de la revolución bolchevique, que él con sus imágenes quería generar eso. Querían llamar la atención. Claro. Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Qué tan potente es la línea diagonal? Que es algo que incomoda, ¿ya? Cuando tú llegas a tu casa y ves un cuadro torcido, no lo piensas, vas y lo enderezas, claro, ¿o no? Claro, claro. Porque es incómodo, ¿no? Es una línea que te dice algo está mal, peligro, o esto hay que arreglarlo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, que eran unos capos en tecnologías psicológicas de guerra, cuando ya iban a perder la guerra y entraron los aliados en el desembarco en Normandía, cuando empezaron a huir y a desocupar las casas que tenían ocupadas, ellos sabían que los soldados americanos iban a entrar ahí. Entonces agarraron y los soldados americanos entraron, ¿no? Y bueno, vieron que la casa estaba vacía, dijeron, ok, clean, no pasa nada, no hay peligro. Una vez que vieron que no había peligro, se sacaron el casco, dejaron su escopeta o lo que sea, y de pronto, ¡pum!, un cuadro torcido en una pared. Inconscientemente venía un soldado, lo enderezaba. ¿Qué pasaba? Volaban en 1000 pedazos. Los alemanes sabían que eso, emocionalmente, eso te genera ver un cuadro torcido. Y obviamente tenían todo wire por detrás, todo cableado, para volarlos en pedazos. Estaba todo dinamitado. Entonces, las líneas tienen un aspecto emocional muy importante. Y en el caso de constructivismo ruso, yo creo que si se considera uno de los movimientos más importantes, ¿no? De repente, de hecho, Pacosa sabe mucho más que yo de este tema, y de repente no es esa una de las razones, o hay muchas más, ¿no? Pero yo creo que el hecho que se diera dentro de este contexto coyuntural de la revolución lo hace más importante, ¿no? En el caso de Mohola Nagy, bueno, él fue profesor de la Bauhaus, Laszlo creo que es, Laszlo Mohola Nagy. Sí, es Laszlo Moholy. Ah, ya, ok. Entonces, en el caso de Laszlo, yo creo que él también el hecho de que sea profesor, creo que estoy casi segura que fue profesor de la Bauhaus. Entonces, y él era un hombre preparado, ¿no? Creo que había estudiado leyes, pero también se mete a explorar la foto. Bueno, él se enfocaba en el dibujo. Ahora, ¿cuál es la mirada ideológica? Buscaba trascender las convenciones estéticas y sociales preexistentes. Los fotógrafos vanguardistas se esforzaron por cuestionar y desafiar las normas establecidas, utilizando la fotografía como una herramienta poderosa para expresar ideas políticas, sociales y culturales a través de la manipulación de la imagen, la abstracción y la yuxtaposición de elementos visuales. La vanguardia fotográfica se convirtió en una forma de crítica y reflexión sobre las relaciones combinantes del mundo moderno, capturando así la mirada ideológica. ¿Qué es el F64? Es una asociación que fue fundada en 1932 y impulsada por Paul Strand, que sería un movimiento que rechazaba la noción de la fotografía. El F64 se caracterizó por la búsqueda de la máxima nitidez y detalle de la imagen. Exploraron ampliamente géneros como el paisaje, el desnudo y la naturaleza muerta, la que a menudo generaba críticas ya que rara vez incluían personas en las fotografías. El fotógrafo francés Henri Cartier expresó su opinión sobre su trabajo de
Adams y Weston de siguiente manera. Mientras el mundo se desmorona, Adams y Weston fotografían principalmente piedras y árboles. A pesar de estas opiniones críticas, Ansel Adams fue galardonado con el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad. ¿Con qué fin se fundaría el F-64 en 1932 y por qué se menciona mucho el nombre de Paul Starr? Paul Starr. ¿De quién? Paul ¿De quién? Strand. Paul Strand. Sí, Ok. Paul Strand. Bueno, sí. El F-64 tiene otro fin completamente. Yo te diría que es lo opuesto a las vanguardias, ¿no? O sea, el F-64 es este movimiento que se le llama también straight photography o fotografía pura, o fotografía directa, Sí, ¿no? directa. Fotografía, más que nada, straight es directa. En Europa se llamó realismo contemporáneo, el nuevo realismo, ¿no? Y esta corriente nace, en realidad, yo creo que en el afán, a fines del siglo XIX, habían surgido el pictorialismo y todos estos movimientos que en su afán por ser reconocidos como arte, ya también como que se alejan un poco de lo que te puede entregar la cámara fotográfica. Por ejemplo, los pictorialistas, ¿no? Los pictorialistas con su goma bricomatada, que era lindo, ¿no? Con sus efectos borrosos de las fotos y con su acabado al carbón, el efecto flow. Entonces, eran efectos en realidad de post a la toma. En algunos casos también durante la toma preferían días muy lluviosos y esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que dicen los de la fotografía directa. Este movimiento surge un poco en oposición a esto. Y ellos dicen, ellos pensaban, estamos cometiendo un error, porque para que nos reconozcan como artistas, tenemos que hacer estos artilugios para parecernos a la pintura. Y lo que decían ellos, que yo lo encuentro bastante válido también, es, no, la fotografía de por sí sola, con lo que te puede entregar la cámara, puedes lograr obras de absoluta belleza, técnicamente perfectas. Lo opuesto al juego que puedes hacer con la manipulación, tanto de los pictorialistas como de cualquiera de las vanguardias. Uh-huh. Ellos decían, la perfección técnica que se puede lograr con la cámara y con un revelado minucioso, que tenemos el de Ansel Adams, que es el que idea él, que se llama sistema de zonas. De sombras. Puede lograr obras de arte. Entonces, este movimiento se le apegan muchos que habían sido pictorialistas, se pliegan a este movimiento. En Estados Unidos se funda un poquito más tarde, en los años 30, continúa esta tendencia y fundan este grupo que se llamó el grupo F-64. ¿Por qué se llama? Y ahí está August Sander y Paul Strand, ¿ok? ¿Por qué se llama grupo F-64? Porque técnicamente la mayor profundidad de campo, es decir, la mayor nitidez, la consigues con el diafragma más cerrado que sea posible, ¿no? A diafragma más cerrado, mayor profundidad de campo. Entonces, esa nitidez daba una profundidad y ellos encontraban belleza en esa perfección, que la hay, ¿no? Y empezaron a trabajar con cámaras de formato grande, que tienen en los lentes de las cámaras de formato grande, se puede cerrar hasta F-64. Es el diafragma más cerrado, digamos, ¿no? Por eso le pusieron ese nombre. Entonces, estos fundadores del grupo de California de F-64, donde está Ansel Adams, Edward Weston, el que tú decías, Paul Strand. Sí, ellos empiezan a trabajar sus fotografías con esas técnicas, entonces, ¿no? ellos serían los principales representantes del F-64, entonces. ¿O cuáles El serían? F-64
Sí, sí. Ellos son los principales representantes. Creo que los fundadores son ellos, ¿no? Paul Strand, Adams, Imogen Cunningham se une también después. Weston. Weston también, de los primeros, ¿no? Edward Weston, Weston es el que tiene las coles, los pimientos y también algunos desnudos fabulosos. Súper nítidos. Tú analiza la col, el pimiento o el desnudo. Él hizo varios desnudos de su Tina, no me acuerdo el apellido, Tina algo, la novia, que también era fotógrafa, creo. Y son de mucha profundidad, mucha nitidez. O sea, el manejo de la cámara totalmente minuciosamente controlado, ¿no? Y el manejo de revelado también, ¿no? Y Ansel Adams inventa o propone este sistema de revelado matemáticamente controlado que se llama un sistema de zonas, ¿no? En donde medías, para hacer un revelado perfecto, calculabas en la cámara y luego en el revelado era realmente tener exacto las proporciones de opacidad de tu negativo para con eso determinar cuánto tiempo le ibas a dar en la ampliadora, cuánto tiempo en el químico y si tenías que apantallar o no. Yo he hecho el sistema de zonas, ya me olvidé, por supuesto, ¿no? Pero cuando yo aprendía el sistema de zonas había unas cuñas, como unos prismas en forma de cuña que lo ponías encima del negativo para medir la opacidad del negativo. Entonces, en fin, era muy técnico, ¿no? Profesora, En su época fue... Justo hablando de Adams y de Weston, he podido conseguir que en una entrevista que realizó Richard Whelan al fotógrafo francés Henri Cartier, manifestó que mientras el mundo se desmorona, Adams y Weston fotografiaban principalmente piedras y árboles. ¿Qué estaría insinuando este fotógrafo en esa declaración? No sé, yo creo que habría que averiguar primero la afinidad que había entre ellos, ¿no? Yo no la conozco, ¿no? O sea, porque puede sonar a una crítica. ¿Por qué? Porque Henri Cartier-Bresson es un documentalista. Es más, es un genio y sus fotografías también son de una belleza increíble y se le considera como que el padre del periodismo también, de la fotografía periodística. Fotoperiodismo. Claro. Entonces, si te pones a pensar, alguien que ve la fotografía como una herramienta de concientizar a la humanidad sobre los problemas, ¿no? Las fotos de Henri Cartier-Bresson sobre, no sé, sobre la guerra civil española o sobre la India, te hacen tomar conciencia de que el mundo, como dice él, se desmorona, ¿no? Y que no podemos ser, no podemos mantenernos impávidos y no ser conscientes. Mientras que los otros, o sea, su fotografía, bueno, si él dice que están fotografiando piedras y árboles, pero depende cómo lo ve uno, ¿no? De repente también dejar un testimonio de la belleza natural de nuestro planeta también tiene un valor de concientizar a la gente. Yo no te podría decir qué pudo significar. Pudo haber sido una crítica, suena crítica, pero también pudo haber dicho, nosotros dos dejamos un legado para que la gente vea, en el caso de Henri Cartier-Bresson, el mundo donde yo quiero mostrar para que la gente no sea consciente de la tragedia de una guerra, y el otro decir, yo quiero dejar un legado para que la gente sea consciente de la belleza de nuestros paisajes. En el caso de los parques nacionales de Wyoming, de Estados Unidos, ¿no? que retrataba Ansel Adams. Creo que son muy distintos. El sistema de zonas es un método de flujo de trabajo de revelado para la fotografía que fue desarrollado por Ansel Adams y Fred Archer. Esta técnica, también conocida como la escala de zonas de Ansel Adams, permite medir la gradación de la luz en 11 zonas diferentes, yendo de 0 negro hasta X blanco. El sistema de zonas de Ansel Adams se crea con el objetivo de estandarizar las etapas de revelado negativo y visualizar y regular los valores
tonales. En la fotografía final con mayor precisión, es decir, el fotógrafo podría imaginarse la intensidad de los tonos en la fotografía a partir de las mediciones fotométricas puntuales de diferentes puntos de imagen. Las cámaras de gran formato utilizaban hojas de películas llamadas placas por su rigidez y pueden ser de varios tamaños, 4x5, 5x7 u 8x10 pulgadas. Cada hoja ha de alojarse en un chasis plano y a prueba de luz. Es por ello que debe de haber una reflexión sobre el trabajo que pensamos hacer para escoger una cámara, ya sea de formato grande. En fotografía, un lente gran angular es aquel cuya distancia focal es menor a la del objetivo normal, resultando un ángulo de visión mayor al de la visión humana. Se usa para vistas panorámicas como paisaje, para periodismo fotográfico y otros proyectos creativos. Con respecto a las cámaras de formato medio, siempre han sido un segmento destacado para los profesionales de estudio más exigentes. Cuentan con un sensor de mayor tamaño al de las cámaras reflex, por lo que abren la puerta a las resoluciones excepcionalmente altas, entre otras ventajas. Siguiendo con Hasselblad, es hablar de una de las herramientas preferidas de los fotógrafos que a lo largo de los años han ido alimentando la leyenda, trabajando con ellas en todos los campos de la fotografía e incluso llevándola a la luna. La cámara Hasselblad 1600F se introdujo en Nueva York en octubre de 1948. Actualmente las fotografías funcionales de este modelo son algo escasas debido al frágil obturado. La producción comenzó en 1949, pero muy pocos se hicieron en los primeros años debido a dificultades técnicas. Fue fabricado hasta 1953, cuando el modelo 1000F con un obturador modificado lo reemplazó. Siguiendo con Rolleiflex, es una de las cámaras que junto a Leica tiene su nombre escrito en la historia de la fotografía, de procedencia alemana, cuya comercialización se desarrolló a partir de 1927. Se caracterizaba por tener dos lentes, la superior para apuntar al objetivo y la inferior que realmente tomaba la fotografía. Utilizaba negativos de 4x4 y 6x6 y facilitó la portabilidad, ya que aunque aún era tosca, podía ser fácilmente transportable y manejable. ¿Cuáles son los principales representantes del F64? Ansel Adams fue un influyente fotógrafo estadounidense conocido por su destacada contribución a la fotografía del paisajes y conservación ambiental. Adams es considerado uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX y uno de los pioneros en elevar la fotografía de paisajes a un nivel artístico. Adams era conocido por su trabajo en el Parque Nacional de Yosemite, California, donde capturó impresionantes paisajes naturales, especialmente utilizando la técnica de la zona, que permitía un amplio gama total de sus fotografías. Adams también fue un defensor apasionado de la conservación del medio ambiente y utilizó su fotografía para promover la preservación de los parques nacionales y la belleza natural de los Estados Unidos. Fue cofundador del grupo F64, que abogaba por la fotografía nítida y enfocada, y escribía varios libros sobre la técnica fotográfica que se ha convertido en clásicos del campo de la fotografía. Su legado perdura tanto con su habilidad artística como por su compromiso con la conservación, y su trabajo continúa siendo una inspiración para los fotógrafos y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Edward Weston fue un influyente fotógrafo estadounidense conocido por su destacada contribución al mundo de la fotografía artística y su enfoque en la fotografía de bellas artes y naturaleza. Nació en Heligan Park, Illinois, y se convirtió en uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. Igual que Adams, Weston es especialmente conocido por su estilo fotográfico en blanco y negro, que se caracterizaba por una atención
meticulosa a la composición, la forma y la textura. Su trabajo abarcaba una amplia variedad de temas, desde retratos y desnudos artísticos hasta paisajes y objetos cotidianos como conchas, pimientas o otros elementos naturales y objetos encontrados. Sus imágenes eran conocidas por su claridad y precisión, así como por su capacidad para encontrar la belleza en la simplicidad y la abstracción. Siguiendo con Imogen Ngungingan, nació el 12 de abril de 1883 en Estados Unidos. Una fotografía de Cassevier le hizo interesarse por el mundo de la imagen cuando estudiaba su carrera universitaria de químicas. Con una cámara que venía acompañada de un curso por correspondencia, empezó a practicar en el campus de la universidad, donde se retrató a sí misma desnuda sobre la hierba. Se sintió atraída por el estilo de la fotógrafa Cassevier, aunque en los años 20 se centró en la fotografía directa. Entre 1920 y 1930 dedicó toda su atención en la fotografía en primer plano de plantas y flores, creando composiciones naturales abstractas. Saltó a la fama a través de los retratos realistas y profundos de paisajes célebres, especialmente estrellas de cine, que aparecieron en series 1932 a 1934 en la revista Vanity Fair, y falleció el 24 de junio de 1976 en San Francisco. Siguiendo con Michael Kenna, nació en 1953 en Inglaterra. Creció en el seno de una familia católica irlandesa. A pesar que tenía 5 hermanos, siempre fue un niño muy solitario, que disfrutaba vagando en estaciones de tren, senderos, iglesias, cementerios vacíos, aquellos infinitos paseos por aquellas zonas que años después gustaría fotografiar, fueron los que encauzaron su pasión por la fotografía, mucho más que su extensa formación posterior. A los 11 años ingresó a un seminario para formarse como sacerdote. Allí pasó los siguientes 7 años hasta su mayoría de edad, que adquirió los valores y costumbres que han hecho que su fotografía sea hoy la que es. Disciplina, silencio, meditación, la búsqueda del sentido de que algo puede ser invisible pero aún presente. Lo que aprendió fue mucho más fuerte que su vocación. Decidió no seguir con la carrera religiosa y se encaminó hacia el dibujo y la pintura. Estudió en una escuela de arte, Banbury, y se especializó en fotografía. Su primer trabajo fue como fotógrafo comercial y en su tiempo libre fotografiaba paisajes. ¿Cuál es la mirada ideológica del F-64? La mirada ideológica del F-64 se centraba en la pureza y la precisión de la imagen fotográfica. Estos fotógrafos, incluidos Adams y Weston, abogaron por la fotografía pura y sin manipulación, buscando capturar la realidad de la manera nítida y detallada. Su enfoque se basaba en valores como la objetividad y la felicidad de la realidad. Evitaban cualquier manipulación artística o excesiva de imagen. Esta mirada ideológica del F-64 se alimentaba con una perspectiva más conversadora y documental de la fotografía, en contraste con la experimentación radical de la vanguardia, destacando la belleza y la autenticidad de la naturaleza y la vida cotidiana.